Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus por segunda vez, cariño, para Géminis, corazón. Sé que a lo mejor de repente tus hermanos y tus hermanas de los otros signos van a estar un poco celosos, cariño, y celosas. Pero es que Géminis, si tú me estás apoyando, ¿cómo crees que no te voy a entregar otra vez tu lectura bonus? Hoy día miércoles 17 de enero del 2024. Te has ganado una segunda lectura bonus, mi querido Géminis. Muchísimas gracias, corazón, por tu apoyo. Si tú me apoyas, yo te apoyo, corazón. Como dice en esa frase, amor con amor se paga. Y por favor, no me critiquen el resto de los signos. Pero yo les recomiendo que si no son del signo Géminis, para que sean punteros, miren lo que es la lectura completa, el comercial completo. También comenten, compartan, vean lo que es un like. Si les interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi rey, mi reina, mi cascabel, mi anaconda. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Para poder diferenciar verás que no llevo joyas, cariño. Muy bien. Empezamos, Géminis, con mucha fe, ¿vale, corazón? Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Géminis, en estos momentos yo te siento que estás como muy sensible a las energías, Géminis, como muy receptivo, muy receptiva. A lo mejor de repente hay un grupo de ustedes que está teniendo algún tipo de revelación, algún tipo de sueño, o de repente a la mínima, cuando hay un cambio, vamos a suponer de estación, o de repente cuando tú estás sintiendo la vibración del cuenco de cuarzo, cariño, te afecta. ¿Por qué? Porque estás siendo como una esponja, Géminis. Pero sobre todo, Géminis, es como que tú estás sintiendo lo que va a suceder de aquí a una temporada. Es como que te estás anticipando a las cosas, cariño. Tu intuición, Géminis. Tu intuición. Estás muy intuitivo, muy intuitiva y te preocupa posiblemente la situación de una persona en concreto. Puede ser pareja, puede ser ex, puede ser hijos también. Estás como muy tenso, muy tensa. ¿Te gustaría hablar de esto? De repente con tu entorno, con una persona muy cercana, pero es como que ellos no creen o simplemente no te escuchan, no te dedican ese tiempo que tú necesitas, Géminis. Siento esto, ¿vale? Es como que en estos momentos, cariño, estás siendo como un alma incomprendida, incomprendido, corazón. Pero no te preocupes, Géminis, aquí estamos. Tú sabes que yo te entiendo, corazón. Tú sabes que yo te quiero. Entonces, lo que tú tengas que decir, escribe. Es cierto que me cuesta responder a todos, pero a lo mejor de repente eres la afortunada o el afortunado, pero yo trato de responder. Piensa que son miles. Son miles, cariño. Terminaría loco. Richard más loco terminaría, corazón. Pero yo siento que tú estás como muy receptivo, muy receptiva, cariño. Algo estás presintiendo, algo estás sintiendo tú. Te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Vamos a ver, salió lo que es una carta. La carta de la torre, cariño. La carta de la torre. Tienes mucha presión. Hay una persona que no se deja ayudar. O posiblemente tú quieres ayudar a esta persona, pero esta persona, cariño, te pone obstáculos, te pone bloqueos. Y siento, Géminis, que tú me dices, Richard, es como que tú
tú quieres la armonía, tú quieres la paz, tú quieres salir adelante, tanto por tu entorno, por tu familia, como también por ti, ¿no? Pero sobre todo por los demás, Géminis. Sobre todo por los demás. En estos momentos te noto yo que sé, cariño, como Andrómeda, sacrificado y sacrificada por tu pueblo, o por tu familia, por tu entorno, ¿vale? Ahí con tus cadenas, Géminis, por Dios, viene la gárgola, el cracker, viene el cracker, cariño, y te va a comer. El cucu te va a comer, Géminis, corazón. Cariño, tienes que empezar a hacer cambios, Géminis. Personas que no se dejan ayudar, pues posiblemente ya se te escapa de tus manos. Pero yo siento que tú no te rindes, no te rindes. Es que tú tienes mucha fuerza, Géminis. Tú tienes mucha fuerza y siento que tú quieres rescatar a una persona, tú quieres ayudar a una persona o quieres de repente que los demás reaccionen, que tú eres pues una persona fantástica, pero no te entienden. No te entienden, cariño. Es como si estuvieras rodeado con un montón de gente, con familia, con hijos, pero tú te sientes solo, te sientes sola, te sientes incomprendido. Tienes que hacer cambios o tienes que soltar porque te sale la carta de la torre. Esta situación, Géminis, puede estar que tú estás lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro o Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es más signos. Vamos a ver, corazón. Me sale Capricornio, me lo confirmó. Me sale Virgo o Tauro. Piscis, uno más. Cierras con un Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Géminis. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Un mensaje del Arcángel Gabriel, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Voy a barajear más. Vamos a ver. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Ah, Géminis, por Dios. Tú que estás ahora muy intuitivo, muy intuitiva. Hoy me he levantado a las 6 de la mañana con un sueño, sinceramente, que me ha puesto muy nervioso, muy tenso, cariño. Muy tenso. El sábado, yo siento que es una predicción. El sábado a las 10 p.m. horario de España, voy a contar esa predicción. Pero es que ha sido, tan solo recordar, me entra, no sé, como algo en el pecho, en el estómago, cariño. Ha sido un sueño muy desagradable, sinceramente. Muy desagradable porque me he visto ahí. El sábado voy a hacer esa predicción, ¿vale? Cadena de oración, cariño, eres una persona muy intuitiva, eres una persona que está muy cerca, papá Dios, entonces tú me vas a entender. Vamos a ver qué me dice. Escuche la voz del corazón, escucha. Está preparado para vivir la ascensión de su alma. Para ello debe conseguir que su campo de energía vibre a un nivel superior. Cuando sea capaz de experimentar la séptima capa de su aura, percibirá la luz crística y oirá la voz de su corazón. Entonces, Géminis, muchos de vosotros posiblemente, como estás tan intuitivo, tan intuitiva, está viendo un cambio, está viendo una evolución en ti, cariño. Muchos de ustedes están siendo como portales en esta tierra, o simplemente ha habido lo que es un despertar espiritual, está habiendo magia en tu vida. Y quizás esto, cariño, pues simplemente te está afectando, ¿no? Cuando uno no sabe manejar esta situación, Géminis, como en mi caso, que a veces tengo sueños tan reveladores y tan impactantes, si tú no sabes manejar esto, entras lo que es en una depresión. Estás angustiado, angustiada. Por eso hay que saber manejar esto. Entonces, yo siento, Géminis, que muchos de vosotros están sintiendo lo que se viene más adelante. Siento esto, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. A ver, corazón. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del ángel New. Cariño, estás sufriendo, Géminis. Hay algo que tú estás sintiendo, que estás presintiendo, pero más que un don, siento que es como una maldición para ti, porque esto te pone un poco tenso, un poco nervioso, nerviosa. Utilízalo para tu favor, Géminis. No te sientas mal, ¿vale? Utilízalo para tu favor. Hay un despertar en ti, pero tú te sientes mal. Fíjate, si te das cuenta, este personaje está vestido de negro y le cae como si fuera su rimen. Son lágrimas negras, cariño. Lágrimas negras, mi querido Géminis. Hay una tristeza, tú estás sintiendo algo.
La carta del mago, utilízalo para tu favor, utilízalo. Yo te doy un consejo. Cuando te pase esto, en la cual de repente tú tienes un sueño o una intuición y tú no quieres que se cumpla, porque a lo mejor me dice Richard, me está pasando cosas y me da miedo, no quiero que se cumpla esto. Abres lo que es la hornilla de tu cocina, la llave de tu cocina, prendes el fogón, cariño, y lo cuentas. Cuando lo cuentas, vas a ver que esa llama va a chispear. Va a chispear, va a hacer pst, 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 va a chispear, mi querido Géminis. Si tú me dices, Richard, no tengo fogón, yo no cocino a gas, Richard, yo tengo vitrocerámica, ya está, ¿vale? Porque yo que sé, eres pituca, cariño, eres millonaria. Entonces, o millonario. Vas a abrir lo que es el grifo del caño de tu lavadero, donde te lavas la carita, cariño, y lo cuentas. Y deja que se lo lleve prácticamente el desagüe, ¿no? La alcantarilla, corazón. De esa manera, esos sueños o lo que tú estás presintiendo no se va a cumplir. Hazlo. Pero eso tienes que hacerlo antes que cuentes a alguien, porque si tú ya cuentas a alguien, Géminis, lamentablemente esto se concreta. Entonces, ese es un consejo que yo te doy, cariño. Vamos a continuar, porque me sale la carta del mago. Hay magia en tu vida, mira. Hay magia en tu vida, mi querido Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me quieren decir. Y tenemos lo que es la carta del 7 de espadas, cariño. O tú quieres que una persona te abrace, una persona reconozca su error, o simplemente tú quieres una reconciliación, cariño, que también puede ser, o tú quieres rescatar a alguien. Mira, aquí hay un personaje que viene prácticamente desesperado, desesperada, a querer abrazarte, a querer decirte perdón o simplemente ayúdame. O tú quieres que una persona vuelva, una persona se rescate, o tú quieres ayudar a alguien, Géminis. Tú quieres ayudar a alguien. O quieres de repente pedir perdón también, ¿por qué no? A lo mejor de repente yo que sé, cariño, has tenido una discusión con alguien, ha habido una confusión, un malentendido. Entonces, no hay nada de malo que tú de repente digas, lo siento. No hay nada de malo. Si tú me dices, Richard, esto no es así, son ellos quienes tienen que venir a pedirme perdón, pues entonces, cariño, aplica lo que es la ley de la atracción. Atráelo, corazón. Atráelo a esa persona. Visualiza cómo te gustaría que esa persona aparezca en tu vida, qué mensaje te gustaría que te entregue. Visualiza. Atráelo, Géminis. Porque o tú quieres que una persona te pida perdón o hay una persona que quiere pedirte perdón, mi querido Géminis, ¿vale? Porque tenemos la carta del 7 de espadas, ¿ves? Aquí hay un personaje que quiere abrazarte, que quiere decirte lo siento, que quiere hablar contigo. Vamos a continuar. La carta también del 6 de copas. Este personaje, cariño, es como si se estuviera aislando, como si se estuviera de repente encerrando en su mundo. No quiere hablar con nadie, no quiere escuchar, no quiere entender. Entonces, no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor es un hijo, a lo mejor es un familiar, a lo mejor es una persona muy importante para ti que en estos momentos se ha cerrado en su mundo, no te escucha, no te coge el teléfono, no te responde los mensajes, etcétera, etcétera. Pero sufre Géminis, porque tenemos la carta del 6 de copas. ¿Ves? Cuánta soledad, cariño. Cuánta soledad, mi querido Géminis. Entonces, corazón, yo te recomiendo, ya que hay magia en tu vida, hay magia en tu ser, visualiza para que esa persona se acelere las cosas, para que te pida perdón o simplemente para que exista lo que es una reconciliación o da lo que es el primer paso, mi querido Géminis. Un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver. Un mensaje de los ángeles del amor, Géminis. Un mensaje de los ángeles del amor, mi querido Géminis. Dice, engaño. En esta relación, uno de los dos porta la máscara del engaño. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente, tú, como tenemos lo que es la carta de la torre, no quieres que una historia se termine. Pero dentro de tu ser, tu intuición te dice, cariño, que esta persona no cambia, o que esta persona te está mintiendo, que esta persona te está engañando. Entonces, yo creo que los ángeles del amor te están confirmando tus sospechas.
Tus sospechas, cariño, porque tú ya al principio con el cuenco de cuarzo yo he sentido, cariño, de que tú sientes algo. Hay algo que te está inquietando, hay algo que tú estás presintiendo. Entonces los ángeles del amor te lo está confirmando, Géminis. Te lo está confirmando. Tú solamente toma lo que es tuyo. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, Géminis. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me quieren decir? Respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos, tú solamente elige uno de ellos. Opción 1, opción 2. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí, puede ser que está lidiando con un Piscis. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la fuerza es un sí, puede ser que está lidiando con un Leo. O también pueden ser hijos, ¿vale? Porque la carta de la fuerza son hijos. Vamos a ver qué me dice como consejo el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño, por Dios. Escucha, la carta del 8 de espadas. Tienes que cuidar tus espaldas, cariño. Siento que alguien te quiere traicionar o siento que alguien, corazón, simplemente no es trigo limpio. No, cariño, no. Tienes que cuidar tus espaldas. Aquí yo veo una traición, cariño. Mira ese personaje como tiene una espada detrás de su espalda y adelante tiene otra espada y no te da la cara, Géminis. No te da la cara. Entonces, yo siento que tú estás sintiendo esto. Vas a tener algún tipo de discusión, algún tipo de lío, algún tipo de enfrentamiento, pero recuerda que las cartas no sentencian, cariño. Yo te recomiendo que hagas oraciones. Pide que Dios te ayude, corazón. Pide que exista una tregua, pero prepárate, Géminis, porque siento que te viene una traición. Alguien te va a traicionar, cariño. O alguien simplemente no te va a querer escuchar o te va a hacer sentir mal, mi querido Géminis. Entonces, esto también llévalo a lo que es en el ámbito laboral. Ten cuidado con lo que firmas. Ten cuidado, cariño, de repente con los comentarios que tú hagas en el trabajo, en el proyecto. Pero siento que alguien te va a traicionar. Y creo que tú lo estás sintiendo. Es que tú eres muy intuitivo, cariño. Richard, siento algo. Siento que algo va a pasar. Siento como una presión en el pecho, en el estómago. Algo viene, Richard. Haz caso de tu intuición. O simplemente cuéntalo esto al agua, al fuego, ¿vale? Como te he comentado. Vamos a ver, cariño, las características. A ver, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Las características. A ver, Géminis, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, extrañas mucho a una persona que está un poco distante contigo y puede ser de elemento tierra, Tauro, Capricornio o Virgo. Esta persona puede ser mayor de 20 años, piel blanca, puede ser que tenga cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado o negro, cariño, ¿vale? Pero extrañas mucho a una persona en la distancia. Vamos a ver. La carta también del 10 de copas. Vas a tener un encuentro con un viejo amor o con una persona muy importante que formó lo que es en tu vida. Posiblemente puede ser que vosotros, cariño, ya tienen compromisos o de repente tienen lo que es hijos en común, pero va a haber un encuentro con esta persona. Esta persona de repente vive cerca de la costa, cerca del mar, o es una persona, cariño, que le encanta la playa también, mi querido Géminis. Algunos de ellos o de ellas, o tú de repente son de cabello castaño, cabello negro, inclusive cabello rubio, Géminis. Para muchos de vosotros, este encuentro puede ser familiar o puede ser una persona también de tu mismo género, cariño, ¿vale? Vamos a continuar. A ver, ¿qué me dicen? La carta del 7 de espadas. Ten cuidado con información de una persona de elemento aire, cariño, que puede ser Libra, puede ser Acuario y puede ser Géminis. Siento, corazón, que ese comentario viene a través de las redes sociales o de repente por llamada telefónica. Es una persona delgada o delgado, piel trigueña o está muy bronceado o bronceada, pero a ti te va a llegar algún tipo de chisme o de comentario, Géminis. Ten mucho cuidado, ¿vale? Porque siento que alguien viene simplemente a tirar cizañas, cariño, malos comentarios, para que tú de repente tengas algún tipo de discusión o de confusión con una persona de tu entorno. O simplemente, cariño, vas a escuchar algo que te va a hacer sentir mal
o de repente te va a llenar de bilis o de ira, mi querido Géminis. Es una persona que está en la distancia y puede ser a través de las redes sociales. Te vas a sentir tentado por una persona me sale el diablo, puede ser Escorpio o Capricornio. Delgado o delgada, puede ser que tenga tatuaje, ojos claros, labios gruesos, cabello negro, cariño, largo, puede ser que tenga algo de canas. O simplemente tú, mi querido Géminis, estás en una relación oculta. Espero que te guste esta lectura, corazón. Te mereces una lectura bonus como siempre. Gracias por tu apoyo. Haz caso de tu intuición. Algo se avecina, Géminis, pero tú ya sabes, creo, lo que es. Entonces, haz caso de las señales. Hasta la vista y sé feliz, cariño. Bendiciones.